Hoy vamos a hablar de algo que es, de verdad, una gran noticia dentro del mundo tan complejo de las enfermedades raras. Se trata de los avances gigantescos que se están dando en el diagnóstico, sobre todo en las que tienen un origen genético. Y aunque, ojo, esto no lo soluciona todo, sí que está cambiando la vida de muchísimas familias de una forma muy tangible. Para entender la magnitud de esto, tenemos que empezar por una pregunta que es clave. ¿Qué ocurre cuando una familia se enfrenta a una enfermedad que ni siquiera los médicos saben cómo llamar? Pues que se entra en una situación de incertidumbre total, en un laberinto médico y emocional que tiene un nombre, la odisea diagnóstica. Y es que esta odisea, con todo el impacto que tiene en las familias, es el punto de partida de todo lo que vamos a contar. Y de verdad, cuando decimos odisea, no es una metáfora. Estamos hablando de años, a veces décadas, de no saber qué pasa, de ir de médico en médico, de probar tratamientos que no funcionan para nada o que incluso pueden ser perjudiciales. Es la frustración de no poder acceder a ayudas o a apoyos ni sociales ni educativos, porque, claro, si no hay un diagnóstico, no hay una etiqueta. Y por supuesto todo esto provoca un desgaste emocional y económico brutal para las familias, que se sienten completamente perdidas, sin saber hacia dónde tirar. Pero aquí viene la pieza que lo cambia todo. Resulta que alrededor del 80% de estas enfermedades tienen una causa genética. Es decir, el problema, la respuesta, está literalmente escrita en el ADN. Y claro, si está escrito ahí, significa que podemos aprender a leerlo. Y si aprendemos a leerlo, por fin podemos encontrar el nombre. Y en el momento en que se consigue ese diagnóstico genético, todo, absolutamente todo, cambia. Es un antes y un después. Para empezar, se acaba la odisea, se pone punto final a años de angustia. Pero no solo eso, permite que los tratamientos y el seguimiento médico sean muchísimo más precisos. Ayuda a las familias a tomar decisiones, por ejemplo, sobre futuros embarazos. Y, lo que es fundamental, abre puertas que antes estaban cerradas. Puertas a recursos, a ensayos clínicos, a apoyos en el colegio, a conectar con otras familias. Todo esto es posible gracias a una auténtica revolución tecnológica. Una revolución que ha cambiado las reglas del juego en el diagnóstico. Para que nos hagamos una idea del salto, hasta hace no mucho, unos 15 o 20 años, estudiar la genética era como intentar encontrar una falta de ortografía en un libro gigantesco, pero pudiendo mirar solo una palabra cada vez. Era un proceso lentísimo, carísimo, y sobre todo tenías que saber más o menos qué palabra estabas buscando. Si no, era imposible. Y de repente llega la secuenciación masiva, la NGS, y es como pasar de leer palabra por palabra a poder leer capítulos enteros o incluso el libro entero de una sola vez. Es infinitamente más rápido, mucho más asequible, y lo mejor de todo, funciona incluso cuando no se tiene ni idea de dónde puede estar el problema. Y esta tecnología tiene, digamos, varios niveles de zoom. Se puede empezar con algo más concreto, como los paneles de genes, que miran un grupo de genes que ya se sabe que están relacionados con ciertos síntomas. Si ahí no se encuentra nada, se puede pasar al exoma. Esto ya es leer todas las partes del ADN que dan instrucciones para fabricar proteínas, que es más o menos un 1 o un 2% del total, pero donde está la mayoría de las mutaciones conocidas. Y ya el nivel máximo de detalle es el genoma completo, que lo lee prácticamente todo, incluidas esas zonas enormes entre los genes que antes pensábamos que no servían para nada y donde ahora sabemos que también puede haber respuestas. Bueno, todo esto suena genial en la teoría, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿de verdad funciona? ¿Estamos encontrando más diagnósticos? La respuesta es un sí rotundo. Y los datos, la verdad, son espectaculares. Vamos a ponerle cifras a esta esperanza. Empecemos por el exoma. Hay un metaanálisis enorme que junta los datos de muchísimas investigaciones y que se publicó en JAMA Pediatrics, que calculó que la tasa global de diagnóstico era del 27,1%. Y ojo, porque con las técnicas más nuevas y los análisis más refinados, esa cifra ya está más cerca del 33%. Y para que entendamos lo que significa ese 33% en la vida real, significa esto, que una de cada 3 personas, uno de cada 3 pacientes que antes pasaban años y años sin una respuesta, ahora por fin consiguen un nombre para lo que les pasa. Es un cambio de paradigma total. Pero es que podemos ir más allá. Si en lugar del exoma damos el siguiente paso y hacemos un genoma completo, ¡pum!, la tasa de éxito sube hasta cerca del 40%, porque ahí se pueden ver cosas que al exoma a veces se le escapan. Y el salto más increíble de todos llega cuando se estudia lo que se conoce como tríos, es decir, cuando se secuencia no solo al paciente, sino también a su padre y a su madre. En esos casos, las posibilidades de encontrar un diagnóstico se disparan por encima del 50%. Y hay un escenario donde esto no es solo importante, es vital, las UCIs de neonatos. Para un bebé que está en estado crítico, existen protocolos para hacer un genoma ultra rápido y tener un diagnóstico en cuestión de días. Ahí la tasa de éxito ronda el 37%, y ese diagnóstico puede cambiar por completo el tratamiento, puede evitar pruebas muy invasivas y, en definitiva, puede orientar todas las decisiones médicas de forma inmediata.
A ver, yo sé que todo esto puede sonar un poco a película de ciencia ficción, ¿no? Pero la cuestión es que no lo es. Este futuro ya está aquí. Estas tecnologías ya se están metiendo en el día a día de nuestro sistema sanitario. Y vamos a ver cómo, especialmente en España. Es que no hay que irse muy lejos. Este mismo año, en 2024, se ha puesto en marcha el catálogo común de pruebas genéticas para todo el Sistema Nacional de Salud. Y para 2025, el año que viene, arrancan dos proyectos que son potentísimos. El piloto CRINGENES, de cribado en recién nacidos, y la aportación de 12.000 genomas españoles al gran proyecto del Genoma de Europa. O sea que esto no es teoría, está pasando ya. Y tenemos que pararnos un segundo en este proyecto, CRINGENES, porque es una auténtica pasada. La idea es esta. Con la misma gotita de sangre que se le saca a todos los bebés en la famosa prueba del talón, en lugar de buscar las 5 o 6 enfermedades de siempre, se van a usar técnicas genómicas para buscar unas 300 enfermedades raras. Y la clave es que son enfermedades que tienen algún tipo de tratamiento. El salto cualitativo es que es brutal. Y al final, ¿cuál es el objetivo de todas estas iniciativas públicas? Pues se puede resumir en una frase muy sencilla pero muy potente, que el acceso a un diagnóstico genético avanzado dependa de si lo necesitas clínicamente y no del código postal de tu casa. En una palabra, equidad. Claro que todo este poder tecnológico no es solo una cuestión de máquinas y de datos. Abre también un montón de debates y de preguntas muy importantes, muy éticas y muy humanas, que hay que poner sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué pasa si estás buscando la causa de una enfermedad en el genoma de un niño y de repente te encuentras con una mutación que le da un riesgo altísimo de tener un cáncer de adulto? ¿Se lo dices a la familia? ¿No se lo dices? Son los famosos hallazgos incidentales. ¿O cómo nos aseguramos de que toda esta inversión pública sirva de verdad para que todo el mundo tenga acceso y no para crear más desigualdades? Y sobre todo, algo fundamental, ¿cómo se comunica un diagnóstico que te cambia la vida? Porque puede ser un alivio, sí, pero también es un mazazo. La familia necesita un acompañamiento y un apoyo psicológico enormes en ese momento. Porque al final, y esto es lo más importante de todo, más allá de la tecnología, de los porcentajes y de los proyectos, tenemos que recordar que cada diagnóstico llega a una persona, a una familia, y les cambia por completo la manera de entender lo que les pasa, sus opciones, su futuro, su vida entera. Ese es el verdadero poder de todo esto, el poder de ponerle por fin un nombre a lo desconocido.